¿Qué tal, estudiantes de primero de secundaria? Les saluda el profesor Henry Michel Aguirre Poma. A través de este video les hago llegar la parte teórica del tema Magnitudes Físicas 1, perteneciente a la sesión número 4. Aquí en esta imagen observamos a las 7 magnitudes fundamentales. Por ejemplo, aquí tenemos a la longitud, al tiempo, a la masa, a la cantidad de sustancia, a la intensidad luminosa, a la temperatura y a la intensidad de corriente. ¿Ok? Muy bien. En esta parte, muchachos, vamos a ver acerca de las magnitudes fundamentales y también de las magnitudes derivadas. Vamos a partir del concepto de lo que es una magnitud física. Una magnitud física es todo aquello que puede ser medido. ¿Ok? Veamos un poquito más esa definición aquí en este párrafo. Una magnitud física es todo aquello que puede medirse con cierto grado de precisión. ¿Por qué es con cierto grado de precisión? Porque cuando se realiza la medición depende también de la persona que mide. ¿Ok? Entonces las medidas pueden variar de repente en 1 milímetro o en 2 milímetros, pero no es tampoco grande el margen. ¿Ok? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Además, cuando se realiza la medición depende mucho pues de cómo se encuentra la persona en cuanto, por ejemplo, al sentido de la vista. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso y en base a lo que les explico es que aquí menciona que cuando uno mide, ello tiene pues cierto grado de precisión. ¿Ok? Muy bien. Cuando medimos usamos una unidad de medida patrón convencionalmente establecida. Las magnitudes físicas según su origen se clasifican en dos. Magnitudes fundamentales, que son 7, las que aquí observamos, y también detallé al principio, ¿no? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. ¿Ok? La longitud, por ejemplo, tiene unidad de medida al metro. ¿Ok? Y su símbolo es m. La masa tiene como unidad de medida al kilogramo y su símbolo es kg. La primera con minúscula y la otra también. Hay que tener en cuenta eso. El tiempo tiene unidad de medida al segundo y su símbolo es s. La temperatura tiene como unidad o unidad de medida. Recordar que el término unidad y unidad de medida es lo mismo. ¿Ok? La temperatura tiene como unidad de medida a los grados Kelvin y su símbolo es K mayúscula. La intensidad de corriente se mide en unidades de ampere y su símbolo es A mayúscula. La intensidad luminosa se mide en unidades de candela y su símbolo es CD. La cantidad de sustancia se mide en unidades de mol y su símbolo es mol, como ustedes observan ahí. Bien, de estas unidades, 2 unidades se escriben con mayúscula, Kelvin y ampere, debido a que son las iniciales de los apellidos de científicos. ¿Ok? En honor a ellos se colocó pues el nombre de esa unidad de medida y por ello el símbolo va con mayúscula. ¿Correcto? Muy bien. Aquí en este recuadro nosotros observamos las magnitudes derivadas, ¿no? ¿Y qué podemos decir acerca de las magnitudes derivadas? Que son magnitudes que nacen a partir de las fundamentales, a partir de estas. ¿Ok? Cuando se combinan las fundamentales, nacen las magnitudes derivadas. Por ejemplo, aquí tenemos superficie, que es lo mismo que decir área, y su unidad de medida es el metro cuadrado. Su símbolo es m a la 2. El volumen, su símbolo es metro cúbico, y su unidad de medida es metro cúbico, y su símbolo m a la 3. La densidad, su unidad de medida en el sistema internacional, kilogramo por metro cúbico, y su símbolo es kg/m a la 3. La velocidad, su unidad de medida es metro por segundo y el símbolo m/s. La aceleración se mide en metro por segundo al cuadrado y el símbolo es lo que ustedes observan aquí, ¿no? m/s al cuadrado. La fuerza se mide en unidades de Newton, su símbolo es N mayúscula. La presión se mide en pascal, el símbolo es PA. El trabajo y la energía tienen la misma unidad de medida, se mide en joule y su símbolo es J. La potencia se mide en watt y el símbolo es W, ¿no? Como están observando ahí.
Bien. Ahora, ustedes están notando aquí que indica las iniciales SI, ¿no? Eso significa Sistema Internacional. Ustedes saben que, por ejemplo, eh, si hablamos del tiempo, el tiempo puede ser medido en segundo, puede ser medido en horas, puede ser medido en día, puede ser medido en año, ¿no? Si es mayor el periodo de tiempo, puede ser medido pues en años, en décadas, etcétera, ¿no? Pero el sistema internacional es un organismo que lo que hace es homogenizar el uso de una sola unidad de medida en todo el mundo, para así evitar hacer conversiones. ¿Correcto? Entonces, por esa razón, en el sistema internacional la unidad de medida del tiempo es el segundo. Lo mismo, por ejemplo, con la temperatura. El año pasado con ustedes, cuando vimos el tema de temperatura, vieron que existen escalas diferentes, ¿no? Como la escala Celsius, la escala Kelvin, la escala Fahrenheit y la escala Rankine. La temperatura puede ser medida en cualquiera de esas escalas o unidades de medida. Sin embargo, el sistema internacional, para evitar hacer conversiones, lo que indica es que debemos utilizar los grados Kelvin. ¿Ok? Ese es el papel del sistema internacional de unidades, cuyas iniciales son SI. Trabajando en clase, vamos a desarrollar algunas preguntas. Dice aquí, indica cómo se clasifican las magnitudes físicas según su origen. Las magnitudes físicas según su origen pueden ser dos. Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas, como acabamos de ver. ¿Cuántas magnitudes fundamentales existen? Si vemos la primera tablita, observamos, ¿no?, que existen 7 magnitudes fundamentales. El metro cuadrado es la unidad del área o la superficie, ¿no? Recuerden que área es sinónimo de superficie. Pregunta 12. Si quisiera medir el área del patio de mi colegio, ¿no? Recordando el patio del colegio, era pues ¿no?, el patio a donde ustedes salían al recreo, tiene la forma rectangular. Entonces, si se calcula el área del rectángulo, ya saben que es el largo por el ancho, ¿no? El largo se mide en metros, el ancho también en metros, metro por metro, metro cuadrado. Entonces el área del patio del colegio se mediría en metro cuadrado. Pregunta 15. La aceleración tiene por unidad al metro por segundo al cuadrado, iría aquí, ¿correcto? Verificamos esta tablita, buscamos aceleración. La aceleración tiene unidades de metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. Eso colocamos aquí, ¿correcto? Escrito, ya que dice la aceleración tiene por unidad al metro por segundo al cuadrado, que a su vez tiene por símbolo lo que ustedes están observando aquí, ¿correcto? Muy bien. Observación: las diapositivas del video no se copian ya que están en la ficha. En la clase en vivo se desarrollarán las otras preguntas del trabajando en clase, pero pueden ir ustedes intentándolas también. ¿Ok? Vamos, ustedes pueden. Muchas gracias.